Solía pensar que ahora no. Era una respuesta inofensiva, un retraso suave, una forma de mantener las puertas abiertas sin cerrar ninguna. Pero con el tiempo, se dio cuenta de algo. La mayoría de sus sueños incumplidos no murieron por rechazo, fueron asfixiados por la indecisión. Ahora no, era la máscara educada del miedo, de la duda, de la incomodidad con la incomodidad. Lo decía cuando una oportunidad le parecía demasiado grande o un cambio demasiado desconocido. Sonaba razonable, incluso responsable, pero debajo de la superficie era evasión disfrazada de lógica. Recordaba el libro que nunca escribió, el viaje que nunca hizo, la disculpa que nunca dio. Todos víctimas del ahora no. Siempre había asumido que algún día se ocuparía de ellos, que habría un mejor momento, que la claridad o el coraje llegarían eventualmente. Pero los mejores momentos no se programan solos, el coraje no toca dos veces, y la claridad a menudo llega solo después de actuar, no antes. Una mañana, después de cancelar algo que le importaba, por quinta vez, se sentó y se hizo una pregunta difícil: ¿qué estoy esperando? Empezó a registrar cuántas veces decía ahora no, a sus ideas, a su salud, a su crecimiento. Estaba en todas partes. Posponía iniciar proyectos, conversaciones difíciles, nuevos hábitos, no con un no, sino con una inclinación hacia algún día. Y se dio cuenta. Ahora no, rara vez significaba más tarde, usualmente significaba nunca. Ese retraso sutil le daba la ilusión de control, como si él fuera quien decidía. Pero en verdad, el retraso decidía por él. Cada vez que posponía, cedía una parte de su voluntad, un poco de impulso, una chispa de posibilidad. Pensó en todas las pequeñas formas en que se manifestaba: saltarse el primer entrenamiento, dejar la llamada para la próxima semana, no anotar la idea cuando venía. Nada de eso parecía destructivo, pero juntas construían un muro silencioso entre él y la vida que deseaba. Se preguntó cuántas veces la gente fracasa no porque no quiera, sino porque siempre está esperando el momento adecuado. Para la tercera semana de prestar atención, se dio cuenta de algo más. Ahora no, se había convertido en su respuesta predeterminada ante todo lo que importaba. No porque no le importara, sino porque en el fondo temía lo que el compromiso podría exigirle. Ahora no, lo protegía de la incomodidad, del riesgo, de empezar algo que quizás no terminaría, pero también lo alejaba del crecimiento, la alegría e incluso la paz. Era una jaula de terciopelo. Pensó en los mensajes que no respondió, los cursos que dejó sin comenzar, las entradas del diario que quedaron a mitad de página. Cada uno era un rastro de migas de pan que no llevaba a ninguna parte, y dolía, no solo por el potencial perdido, sino por lo que le decía a su propia mente: no estás listo. Pero, ¿y si estar listo no fuera un requisito? ¿Y si la acción creara la preparación? Un día, intentó algo diferente. Reemplazó el ahora no con sí, ahora, aunque sea pequeño. Una página en lugar de 10. Una conversación en lugar de una resolución completa. Un paso honesto. Si esta idea te resuena, suscríbete y activa la campana. Empieza a presentarte ahora, no después. Al principio, el cambio se sintió incómodo. Decir sí, en lugar de ahora no, significaba enfrentar cosas que había evitado durante años. Proyectos inconclusos, mensajes no enviados, incomodidad personal, pero algo dentro de él se sentía más liviano, porque esta vez no estaba evitando, no intentó arreglar todo, simplemente dejó de esperar el momento perfecto, se dio permiso para hacerlo de manera imperfecta, en silencio, una acción a la vez. Ocurrió algo extraño. Cuanto más se presentaba, más capaz se sentía, y cuanto más capaz se sentía, más confiaba en sí mismo para seguir adelante. Algunas tareas todavía le daban miedo, pero ahora veía ese miedo como una señal para avanzar, no para detenerse. El retraso le había enseñado a congelarse, la práctica le estaba enseñando a atravesarlo.
El cambio no fue ruidoso. No hubo fuegos artificiales, ni un antes y después dramático, solo un cambio silencioso y constante en cómo enfrentaba el día. Ya no temía comenzar, temía posponer. Vio que la mayoría de los puntos de inflexión en la vida no llegan con anuncios, llegan disfrazados de pequeñas decisiones. ¿Me muevo ahora o vuelvo a retrasarlo? Y cada vez que elegía actuar, aunque fuera en algo pequeño, reescribía una parte de la historia que solía creer sobre sí mismo, que era perezoso, que no podía cumplir, que necesitaba esperar hasta ser más fuerte. Pero la fuerza, había aprendido, no es algo que se espera, es algo que se construye al no esperar. Ya no veía su lista de tareas con temor, la veía como un conjunto de invitaciones, no exigencias, solo puertas silenciosas, hacia el impulso, hacia la alineación, hacia convertirse en quien decía que quería ser. Escribió su pensamiento final en el margen de un cuaderno. La mayoría de los sueños no mueren por ser negados, se desvanecen por ser postergados. Y desde ese momento, ahora, se convirtió en un hábito, no en una esperanza. El cambio no fue ruidoso. No hubo fuegos artificiales, ni un antes y después dramático, solo un cambio silencioso y constante en cómo enfrentaba el día. Ya no temía comenzar, temía posponer. Vio que la mayoría de los puntos de inflexión en la vida no llegan con anuncios, llegan disfrazados de pequeñas decisiones. ¿Me muevo ahora o vuelvo a retrasarlo? Y cada vez que elegía actuar, aunque fuera en algo pequeño, reescribía una parte de la historia que solía creer sobre sí mismo, que era perezoso, que no podía cumplir, que necesitaba esperar hasta ser más fuerte. Pero la fuerza, había aprendido, no es algo que se espera, es algo que se construye al no esperar. Ya no veía su lista de tareas con temor, la veía como un conjunto de invitaciones, no exigencias, solo puertas silenciosas, hacia el impulso, hacia la alineación, hacia convertirse en quien decía que quería ser. Escribió su pensamiento final en el margen de un cuaderno. La mayoría de los sueños no mueren por ser negados, se desvanecen por ser postergados. Y desde ese momento, ahora, se convirtió en un hábito, no en una esperanza.